conozco la labor que hace CHS Alternativo desde hace muchísimo tiempo, porque desde hace algunos años tenía este interés por las personas desaparecidas, qué pasaba con la gente que desaparecía de la nada y de la cual no se sabía nada, pero sí, efectivamente es la primera vez que escucho testimonios de primera mano de personas valientes que han querido contar su caso, sobre todo para que sea conocido y no suceda más, ¿no? Para visibilizar este delito y lo terrible y tremendo que puede ser, porque lo que ataca en principio es la dignidad del ser humano, no te arrebata tu condición de ser humano. Lo que yo he escuchado en esas entrevistas, que gracias por la oportunidad de poder hacer este documental con ustedes, la verdad es que sí, yo diría que marca un antes y un después en mis conocimientos, en mi carrera y en las vivencias profesionales, ¿no? Con el tiempo hemos aprendido cómo tratar los casos de violencia familiar, cómo tratar los casos de violencia contra la mujer. Digamos que tenemos más herramientas para ser más empáticos, más sensibles, pero sobre todo para levantar la información de una manera respetuosa, ¿no? Porque precisamente lo que no queremos es regodearnos en ese detalle morboso, en el drama que le hace daño a la persona que lo está contando, pero que sobre todo, más allá del impacto, no va a lograr absolutamente nada, ¿no? Y en este caso lo que uno quiere encontrar es sensibilizar a los tomadores de decisiones, sensibilizar a los múltiples actores, pero hay que conocer las historias. A ver, hay una investigación muy importante, varias investigaciones que se han hecho desde CHS Alternativo. Tuve la oportunidad de leerlos, ¿no? De entender un poco los antecedentes con toda la data y con toda la información, pero sobre todo a mí me interesaba mucho poder conectar con las chicas. Y digamos que en una entrevista de primera entrada no lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces primero tuvimos como una ronda muy personal, muy privada, en donde primero nos conocíamos, y CHS pues tuvo mucho cuidado y sí me encomendó que tuviese este cuidado muy particular. Mira, uno piensa que a uno nunca le va a pasar, eh, y que solamente le puede pasar esto a familias humildes. Y es cierto, son la población más vulnerable la que se puede ver afectada, pero creo que tenemos que pensar no como si esto me pudiera pasar a mí. Se trata de la sociedad en general y se trata de que todos podamos entender que no debemos ver esto como casos ajenos, ¿no? Como que sucede a la distancia. Esto sucede todos los días e impacta social y económicamente, porque ya por último, si tenemos un corazón de piedra y digamos, no nos impacta estas historias y no nos revelan, ¿no? Contra un sistema ineficiente, bueno, pensemos en la economía y cómo esta gran economía ilegal termina afectando el desarrollo del país, ¿no? Porque ahí hay muchas aristas, no solamente es cómo se atenta contra la dignidad humana, cómo te roban tu condición de ser humano, todos los traumas y las secuelas que eso te pueda dejar, o cómo inclusive puedas encontrar la muerte, sino todo el dinero que genera esta economía y todos los delitos que hay alrededor de la trata de personas, ¿no? Porque no son cosas aisladas, están ligadas a otros delitos en lugares en donde el Estado, pues lamentablemente falla, ¿no? Yo he podido conversar con ellas y sentir la frustración, ¿no? Y tú en el día a día, cuando hablas de las víctimas de diferentes delitos, puedes sentir la frustración, el desencanto, e inclusive llega un momento en que las víctimas dicen, bueno, no confío, sigo mi propio camino y como que, ¿para qué voy a enfrentar esta situación si el mismo Estado me va a dar la espalda, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estas chicas quieren dejar un statement, algo sumamente claro, que la página, una víctima, no la puede pasar hasta que no encuentre justicia y que se necesita
que todos los actores, no solamente los operadores de justicia, sino también los ciudadanos, estemos sensibilizados y conozcamos más de esto, como para que se genere una opinión pública y una presión sobre cualquier persona que deba tomar decisión para dar más recursos, para profesionalizar a los operadores de justicia, en fin, para una serie de cosas que se podría hacer y que sí, sin duda se han avanzado en los últimos tiempos, pero todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Eh, en un país donde la justicia tarda, pues no hay justicia. Y lamentablemente los más vulnerables, pues son los que terminan pagando un poco los platos rotos de esta ineficiencia, ¿no? Y es sumamente injusto. Yo pienso que organizaciones como CHS Alternativo han hecho mucho desde el punto de vista en que estamos hablando de esto, ¿no? O sea, la trata de personas es algo que ya está en nuestro lenguaje, en nuestra noción. Hasta hace poco no pasaba eso. Y eso es un paso importante. Todavía nos falta muchísimo en capacitación de aquella persona que es el operador, el primer operador de justicia es el policía que está en la comisaría, en la persona en la que se supone que el ciudadano debe confiar. Pero no hay confianza en la policía, ¿no? No hay suficiente personal, no hay personal preparado, ¿no? Y de ahí ya vamos escalando a temas de presupuesto, de desorganización, de crisis política, porque la constante crisis política en la que vive nuestro país, eh, no sé, los constantes cambios en las cabezas del Ministerio del Interior, pues obviamente afectan cualquier planificación que se pueda hacer, he ¿no? tenido la Entonces, oportunidad de estar en una reunión donde los jueces de Puno indicaban que después de 5 años o aún más, porque tenían mucha carga procesal, pues podían atender uno de estos casos, ¿no? Y imagínate cuántos años pueden pasar y qué justicia se puede encontrar ya después cuando ha pasado, no sé, la mitad de una década, ¿no? Em, y ahí nuevamente estamos hablando de cómo es que la justicia es lenta, ¿no? Pero hay tantas víctimas de tantos delitos que buscan justicia y que no encuentran esa agilidad que terminan tirando la toalla, porque finalmente no solamente es la revictimización, sino el tiempo y el desgaste, ¿no? O sea, y al final em, los victimarios ganan por cansancio, o sea, porque la víctima se cansa de buscar justicia en este país, porque todos tenemos que entender que la trata o sea, la magnitud del delito, qué significa la trata de personas. Creo que eso es algo que todavía nos falta entender como sociedad. Podemos hablar de los robos, de los secuestros, ¿no? Eso como que nos resuena más en la cabeza ahora de las extorsiones, pero la trata de personas es un delito del que todos debemos ser conscientes.